Prueba de sonido. Ahora sí que se escucha a todo el mundo. Voy a dejarlo aquí. A ver así. ¿Ahora se escucha? Sí. Pues vamos a ver. No tengo mucho margen de movimiento, pues. Bueno, todo esto que estamos preparando, que hemos organizado ahora, viene a colación de que hoy vamos a hacer una clase de oratoria lamentable. Lamentable porque vamos a hablar de todos aquellos errores, fallos, carencias que están dañando y provocando errores en la eficacia de la comunicación. Son los pecados capitales de la incomunicación oral, es decir, esos errores imperdonables que nos van a conducir directamente hacia el fracaso. Dicho esto, en realidad no es una clase negativa, es decir, lo que vamos a buscar es a través de aquellos elementos y referencias que tenemos que evitar, pues conseguir ahondar en cuáles son esas claves del éxito. Algunos de estos elementos, de estos fallos, ya os los he contado en su momento. Ya sois conscientes de ellos a través de otras clases que hemos visto, pero también nos vamos a condimentar con especiales adicionales que nos van a ayudar a entender mejor la magnitud de estos fallos. La primera que cualquier orador malo cae en ella es la falta de preparación. Es decir, ir a un discurso cuando no lo hemos preparado convenientemente, esto no significa haberlo preparado mucho, sino que significa haberlo preparado bien. Planteamos en su momento de los estudios previos. Los estudios previos hacían referencia de trabajo que teníamos que dominar, controlar y tener muy presentes antes de plantear el discurso. Dentro del tema tenemos que ser los mayores expertos en la materia que seamos capaces. No sé si hay problemas de sonido. Se entrecorta. A ver, hacemos una pausa técnica. Pues mejor al revés, para que esto quede arriba y roce menos. ¿Okay? Sabes que no roce con la cara. ¿Se escucha? Prueba de sonido de nuevo. ¿Me oís, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos a intentarlo otra vez. Segunda toma falsa. Bueno, estamos haciendo una demostración evidente de que esta va a ser una clase lamentable. Va a ser una clase oratoria en la que vamos a abordar todos aquellos fallos, errores y sino precisamente aprovechar esa mirada global de lo que tenemos que evitar. ¿Sigue habiendo problemas? Fallo de sonido, volvemos a parar. Es el plan B. Pero o probamos otra vez, tercera prueba de sonido, ojalá sea la definitiva. ¿Sí? Exacto. Prueba de sonido. Comunicación oral. A la cuarta va la vencida, vamos a ver si es así. ¿No? ¿No se escucha? Venga, chicos, no os lo tengáis en cuenta. Contarnos, ¿se escucha, no se escucha? ¿Sí? ¿Paramos 5 minutos?
repetir? ¿Sí? Venga, pues lo dicho. Esta es una clase lamentable. Vamos a hablar de incomunicación oral, de problemas, de fallos, de carencias. De hecho, todo esto que estamos montando ahora es un ejemplo anticipado de cuando más adelante hablemos de cómo no hay que empezar un discurso. Entonces, creo que ahora ya vamos por buen camino. Le estoy viendo la cara aquí a... Son los fallos, los errores que debemos evitar siempre con un objetivo, tanto de centrarnos en lo negativo, todo aquel mundo de amenaza que tenemos. ¿Prueba? ¿Prueba? Okay. Así. Hala, cámbiame otra vez. A ver cómo mejor. Pruebo detrás. Hola chicos de nuevo. Prueba definitiva. Estamos en la clase de pecados capitales de la incomunicación oral. ¿Me escucháis ahora bien? Es así empezamos. Vale. Vamos a repetir y espero que esta ya sea la definitiva. ¿Sí? ¿Es así? Vamos a hacer una nueva tentativa, ¿vale? Los que me habéis oído al principio varias veces, pues lo siento, ¿no? Pero también otra de las cosas que tenemos que evitar es repetirnos en un discurso, aunque a veces no queda más remedio. Lo dicho, estáis comprobando que esto es una clase desastrosa. Vamos a hablar hoy de aquellos errores lamentables, de aquellos fallos, de aquellas carencias de comunicación que tenemos que tratar de evitar en todo caso, con el objetivo sobre todo de ilustrarnos, no tanto de quedarnos con lo negativo, sino de ver qué áreas de mejora tenemos que desarrollar en cada uno de nuestros casos si nos encontramos con estos problemas. El pecado capital número 1, aquel que no nos podemos perdonar en ningún caso, ni podemos perdonarle a un orador, es falta de preparación. Ya os he dicho en alguna ocasión que hay 4 grandes áreas que determinan la preparación próxima de un discurso. En primer lugar, el tema. Tenemos que convertirnos en expertos auténticos, reales en la materia, con ideas propias. Hemos buscado información de los demás, ideas ajenas, pero las hemos filtrado, las hemos hecho nuestras y somos capaces de tener una visión personal, valiosa, útil y adecuada de ese contenido que vamos a tratar. Además, debemos ser conscientes, conocer el público. ¿Quién es nuestro público? ¿Cómo está formado? ¿Qué características tiene? ¿Qué circunstancias, qué motivaciones, qué intereses, qué expectativas le vinculan al tema en cuestión que vamos a tratar? Porque realmente tenemos que ser capaces de adecuar, de filtrar esa información a lo que ellos requieren. Teniendo en cuenta también el contexto. El contexto es ese entorno, esas circunstancias, esas situaciones especiales que afectan al público y que de alguna manera le pueden inclinar a interpretar las cosas de un modo diferente. Pensar, por ejemplo, en que un extraterrestre llegara pasado mañana a la ciudad condal, a Barcelona, quisiera dar una charla y no conociera sobre, pues yo qué sé, sobre patriotismo y no conociera nada
sobre el proceso y todas las circunstancias independentistas que están concurriendo en la zona. Evidentemente, ese contexto determina que tengamos que enfocar esa materia de una manera determinada. Y, por supuesto, debemos también informarnos y conocer al sujeto promotor, es decir, aquella persona o aquella entidad que cuenta con nosotros para alcanzar esa finalidad de comunicación con ese público que él se ha planteado. Es decir, tenemos que estar perfectamente preparados, elaborar estos estudios previos con conciencia y ser los máximos expertos posibles en esa oportunidad de comunicación que vamos a llevar a cabo. El segundo error capital, menos achacable a la persona, pero que tenemos que tratar de compensar cuanto antes, es la inexperiencia. La preparación remota para la comunicación dura toda la vida. Tenemos que ser capaces de estar preparados, de adquirir experiencias, vivencias, para que cuando llegue ese momento en que nos la jugamos de verdad, por ejemplo, unas oposiciones en las que nuestro futuro está en entredicho, pues tenemos que tener ese bagaje, esa experiencia vital que nos ayude a tener las cosas claras. En este sentido, tenemos que ser capaces de ejercitarnos, de aprovechar oportunidades, de entrenarnos en casa, solos o acompañados de gente, es decir, de buscar y aprovechar todas esas oportunidades que surjan, que a veces nos parecen nimias o menores, pero que está en nuestras manos ir consiguiendo poquito a poco llegar a dar el máximo posible a conocernos mejor como comunicadores. Otro error de bulto que no debemos permitirnos es plantearnos un reto de comunicación sin tener claro cuál es nuestra finalidad, qué objetivo perseguimos, por qué vamos a hacer esa comunicación y qué pretendemos que el público asimile, interprete o cambie a raíz de ese intercambio de comunicación. La idea sería tener clara cuál es la diana a la que apuntamos, porque solo de esa manera tenemos la capacidad de elegir con precisión qué munición y qué arma utilizar para darle de lleno en el centro. Es decir, sabiendo cuál es nuestro objetivo, nuestra finalidad, podemos elegir nuestra idea central, nuestro mensaje principal, aquel en el que vamos a ahondar. Claro, esto va vinculado a los estudios previos que acabamos de conocer, a esa preparación para ese tema, para ese público, para ese promotor y para ese contexto en el cual nos desenvolvemos. Gracias a esa información recogida podemos definir por qué y qué mensaje transmitir. También tenemos que ser muy conscientes, este sería el cuarto error capital, de cuáles son nuestros límites. A todos nos gustaría ser perfectos, pero no lo somos. Entonces tenemos que conocernos, tenemos que evaluar y con sentido común y con responsabilidad ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, yo considero que arrancar un discurso con una canción de un tema determinado sería perfecto, pero si yo no soy un buen cantante, dudo mucho que esa experiencia de comunicación al inicio mejore el resultado final del discurso. Tengo que ser consciente de mis limitaciones como intérprete musical y, consecuentemente, dejarlas en un cajón. Es decir, yo tengo que conocer cuáles son mis puntos fuertes para aprovecharme, para basarme en ellos, pero al mismo tiempo tengo que ser capaz de interpretar y reconocer mis carencias, luchar para compensarlas y cuando llegue el momento de la verdad, dejarlas al margen y tratar de disimularlas y, si es posible, de erradicarlas. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo asumir una comunicación en la cual tengo que hablar, pues no sé, de trading, de bolsa financiera, porque yo no soy especialista en la materia ni por mis características voy a ser capaz de hacerlo nunca. En ese caso, si tengo la oportunidad de convertirme en orador de un discurso de esas características, lo más honesto, lo más sensato y lo mejor sería pues asumir que no estoy preparado y que no soy la persona idónea. De igual manera, os podéis encontrar con la realidad de que os presentáis a vuestras exposiciones, pero no estáis suficientemente preparados. A lo mejor pues porque lleváis poquito tiempo y lo que hacéis es ir allí pues a ver cómo son las cosas. Si esto es así, el límite lo tenéis que tener claro, es decir, la comunicación oral os va a ayudar en la medida en que os permitirá transmitir mejor vuestras ideas, pero si vuestras ideas no son las suficientes, pues el resultado difícilmente podrá superar ese suficiente que necesitáis. Si yo tengo la percepción o yo sé que tiendo a hablar bajito o que por mi timidez o por mi falta de experiencia no lanzo la voz hacia el fondo, pues tengo un problema y tengo que asumir que debo compensarlo. Si no soy capaz todavía de lanzar mi voz al fondo, usaré un sistema de microfonía que me ayude, no como este al principio, sino como este ahora. Y entonces, en base a eso, estoy compensando mis carencias, pero siempre porque he hecho ese análisis y porque sé cuáles son mis límites y, por lo tanto,
los puedo superar. Otro error de bulto que a veces cometemos, yo lo he denominado soltar las riendas, es decir, dejar que se nos desboque el caballo de la comunicación, dejarnos dominar. Somos conscientes de que esa responsabilidad, esa falta de experiencia y a veces, bueno, siempre la falta de preparación, si no lo hemos hecho bien, nos lleva a enfrentarnos a una realidad, un caballo de batalla que es el miedo oratorio. El miedo oratorio son una serie de experiencias desagradables, negativas, que se manifiestan de muy diferentes maneras entre las distintas personas, pues pueden ser sensación de pesadez en el estómago, acartonamiento de la lengua, tendencia a vocalizar, a hablar muy rápidamente, o rubor en las mejillas, o sensación de que tienes ganas de miccionar cuando no es así. Son sensaciones que no se llevan a gusto, pero que tenemos que ser conscientes que las vivimos internamente. El miedo oratorio hay que trabajarlo atajando, pues solventando sus síntomas, pero sobre todo atajando sus causas, falta de preparación y falta de experiencia, pero cuando nos enfrentemos a la comunicación oral tenemos que ser soberanos de esa realidad y ser conscientes de que estamos en condiciones de evitar que el público perciba esas sensaciones desagradables que a nosotros nos están cohibiendo. Lo importante es no lo que sentimos, sino lo que transmitimos. Si yo anticipo a mi público y digo estoy hecho un flan y me comporto como un flan que tiembla en todo momento, ellos van a ser contagiados de esas sensaciones desagradables que yo estoy experimentando. Si yo les anticipo que no soy la persona indicada o me comporto como no lo soy, pues estoy perdido. Hemos tenido un ejemplo claro hace un ratito. Si yo me pongo tan nervioso y digo, esta megafonía no funciona, ¿qué vamos a hacer? 6 intentos, esto no hay manera de arrancarlo, pierdo el control, pierdo los nervios, ahora no estaríamos con este intercambio de comunicación que os va a ayudar a mejorar como oradores eficaces. Es decir, tenemos que ser soberanos, dominar las riendas, mantener el control. Yo sé que a veces puede ser más complicado, pues por ejemplo, imaginaros que os hacen un scratch cuando estáis haciendo vuestra comunicación, puede ocurrir, vais a una universidad del tipo que sea y un segmento de población de una ideología distinta a la que supuestamente se atribuye a esa charla, pues irrumpe allí y monta las suyas, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser dominadores, en primer lugar, por respeto al público, en segundo lugar, por respeto al promotor y en tercer lugar, por imagen de marca personal. Es decir, todo lo que hacemos influye para bien o para mal en cómo nos ven los demás y en las oportunidades que a raíz de eso vamos a tener a nuestra disposición. En este sentido, cuidadito con las ayudas visuales, porque ya sabéis que deben ser ayudas y que deben ser visuales, pero a veces, como puede ocurrir con un proyector que se estropea o con un cargador de diapositivas que se atasca, pues nos puede generar problemas y tenemos que ser capaces de reaccionar, levantarnos y mantener como si no hubiera pasado nada. Llevamos ya 5 errores capitales. No prepararnos, falta de experiencia, no tener clara cuál es nuestra finalidad, no asumir los límites que tenemos como comunicadores y soltar las riendas, permitir que nuestro caballo se desboque. Otro error imperdonable es pasarlo mal, sufrir al hablar en público. Y diréis, hombre, pero es que en mi caso, pobrecito de mí, porque me ocurre esto, porque lo que hablamos del miedo oratorio, porque me bloqueo, porque no lo he podido hacer nunca, que da igual. Si tú has asumido ese reto, esa responsabilidad, o quieres de verdad alcanzar tu objetivo, tienes que aprender a disfrutar hablando en público. Y esa pérdida del sufrimiento va de la mano de la superación del miedo oratorio. En la medida en que yo adquiera experiencia y adquiera preparación próxima y remota, estaré en condiciones de empezar a normalizar mi presencia ante el público y a medio plazo a empezar a disfrutar. Es fundamental que cuando de verdad estamos asumiendo un reto de comunicación y nos jugamos algo importante, estemos entusiasmados, estemos gozosos, estemos convencidos y estemos ilusionados y con una mirada positiva de que vamos a ser capaces de afrontar ese reto al 100% y conseguir nuestro propósito. Porque todo eso, si no es así, se lo contagiamos al público. Si yo estoy nervioso, el público empezará a sentir inquietud ante lo que yo estoy diciendo. Si yo dudo, el público dudará, con lo cual no nos creerá. Si yo no estoy enamorado de las ideas que estoy defendiendo, si no son de verdad mías, el público difícilmente las va a tomar como propias ni las va a considerar. En esta línea, hablando de ser uno mismo y de transmitir lo que de verdad sentimos, tampoco podemos permitirnos la artificiosidad, ser artificiales, ser alguien que no somos,
interpretar un papel que no nos corresponde. La comunicación, la oratoria europea, la oratoria eficaz que está al alcance de todos nosotros, esa requiere que seamos únicos, que seamos los que somos, que no tratemos de desarrollar un talento interpretativo que no nos corresponde. Otra cosa es si queremos dedicarnos a la oratoria política, si queremos seducir a las masas, ganar elecciones con una artillería pesada, un gabinete de comunicación, unos ideólogos que nos cuentan lo que tenemos que decir, cómo decirlo, en qué momento enfatizar, cuándo hacer una pausa y cómo movernos. Pero la realidad es que en estos casos, a medio plazo probablemente perderemos crédito, porque el público se deja seducir temporalmente, pero si no encuentra esa naturalidad, esa verdad y ese compromiso en el orador, pues acaba por otorgarle un cierto descrédito. Si no somos nosotros mismos, si no defendemos nuestras ideas propias que hemos hecho, hemos asumido en esa preparación y hemos vivido realmente de manera incontrovertible, estamos engañando al público y estamos generando unas sensaciones que no se corresponden con nuestros objetivos. Difícilmente seremos capaces de alcanzar esa finalidad perseguida. Por eso, yo siempre os he contado que tenéis que aplicar un único y fundamental sistema de exposición. No vale memorizar, estaréis condenados a quedaros en blanco y a fracasar en cuanto surja cualquier imprevisto. No vale leer, porque el leer, aparte que hay que saber hacerlo bien, y lo haremos cuando no nos quede más remedio, gracias a que podemos entrenar esa actitud, esa competencia, pero la lectura suena robótica, suena lejana y el público difícilmente le resulta sencillo seguirnos durante mucho tiempo. Tampoco sirve improvisar. La improvisación genera un buen rollo, un clima muy cercano y el público se siente entusiasmado y atraído por esa información que estamos contando, pero la improvisación requiere un talento que no todos tenemos y sobre todo es asumir un riesgo muy alto de cometer errores, de decir impertinencias, fallos que no nos podemos permitir, incluso de falsear la realidad. Por eso lo que tenemos que hacer es recrear, es decir, hacer un discurso, lo que llaman en teatro repentizar, es decir, crear un discurso vivo, trabajado, a partir de un cordón umbilical que es el guión del que vamos a hablar ahora, y con ese guión ser capaces de crear algo único para mi público. Tenemos nuestras ideas claras, sabemos lo que queremos decir y en qué orden contarlo, y a partir de ese momento hacemos una comunicación que es verdadera, cercana, real y absolutamente original e intransferible. Y lo hacemos desde el corazón, con nuestra afectividad, con nuestro sentimiento. Hace unos pocos días se entregaron los premios Goya y de todos los premios, galardones y discursos que se hicieron en esa sala, el que más mediático ha resultado y del que más hemos hablado es el que hizo el mejor actor revelación. Jesús Vidal, uno de los del elenco de actores de la película Campeones. Esta persona con una discapacidad, pues subió al estrado y habló de corazón. Él nos contó y nos refleja, si no habéis visto el discurso, iros a internet y buscarlo, porque realmente es un discurso de estos que te dejan con la boca abierta. Había público que lloraba, y estamos hablando de un público de privilegiados, de gente del cine, de actores, de directores, de productores, gente versada en este tipo de comunicación, porque la verdad, la intensidad, el sentimiento, el compromiso con esas palabras de agradecimiento que ese actor nos estaba mostrando, pues hacían que ese discurso lo viviéramos con plena naturalidad, como él es, y lo valoráramos desde el corazón por eso mismo, ¿no? Porque sus palabras cargadas de emoción y de efectividad nos emocionaban al mismo tiempo que él las estaba transmitiendo. Eso es lo que tenemos que ser capaces de conseguir. Ese es el objetivo. Arrastrar con nuestra verdad, con nuestra identidad, con nuestras ideas y con nuestro sentimiento a todo ese público que está ansioso por recibir comunicación, por recibir esas relaciones humanas y esos mensajes que le ayudan a crecer y a mejorar. Evidentemente, para recrear, es decir, tenemos que utilizar un buen guión. Un guión que es personal, que es una herramienta que nosotros creamos, elaboramos y trabajamos a partir de la experiencia y la vamos puliendo conforme tenemos oportunidades de hablar en público. Nos tiene que servir para rápidamente saber dónde estamos, encontrar el punto en el que nos encontramos y cuál es el siguiente nivel. Nos tiene que servir para tener claras cuáles son las ideas principales de mi contenido, cuáles son aquellos recursos, aquellas citas, aquellos datos que sí o sí tengo que transmitir de una manera fidedigna y sobre todo para no perdernos. El mal guión es
una autoinvitación al suicidio comunicacional. Es decir, si no tengo una buena herramienta de apoyo, difícilmente voy a poder comunicar con eficacia aquello que yo he trabajado y que quería comunicar. Eso no significa que el guión tenga que ser siempre un guión escrito, es decir, físico. Hay oradores con mucha experiencia y con una cualificación y algunos talentos adicionales que utilizan un guión mental. Bueno, si es vuestro caso, perfecto, yo no os lo recomiendo. Es decir, ¿por qué nos vamos a complicar la vida cuando tenemos una herramienta que nos va a dar el 100% de fiabilidad y de seguridad y no tenemos necesidad de hacerlo de otra manera, salvo que las circunstancias nos obliguen a ello? A lo mejor un examen teórico de no sé qué materia donde tenemos que enfrentarnos a él sin ningún tipo de apoyo. Pues bueno, pues tendremos que ir ahí con nuestro guión mental. Si no es así, pues ya está. ¿Cuáles son las calidades de un buen guión? Fundamentalmente, es ágil, es visual, es decir, yo no me vale una tarjeta que esté lleno de texto pequeñito y yo tengo que pararme durante 20 o 30 segundos hasta leer, entender y poder interpretar lo que ese contenido transmite, sino que tengo que echar un vistazo y con color, con destacados, con un subrayado, con una letra grande, saber en dónde me encuentro en cada momento, y tiene que ser absolutamente personal. Y lo fundamental es que sea un nexo fundamental, perfecto, para poder tener claro en cada momento qué decir y cómo decirlo. Lo que tampoco nos podemos permitir bajo ningún concepto, y para muchos, entre los que yo me incluyo, es quizá el pecado más odioso que un comunicador puede llevar a cabo, que desde luego le aboca al fracaso sí o sí, es la soberbia. Existen tres grandes males que son las causas de todos los males del mundo. Tres vicios, digamos, ¿no? La soberbia, la pereza y la ignorancia. Si analizáis bien, la mayoría de los errores, o por no decir todos los errores o los fallos que se cometen a nivel personal o a nivel social, radican en un exceso de soberbia, de pereza, de ignorancia o de varios de estos elementos conjuntamente. La persona soberbia es la persona embebida de sí misma, aquella que no apuesta por el servicio a los demás, sino lo que quiere es lucir, que se gusta y que se jacta de gustarse y que quiere quedar por encima de los demás. Es decir, lo que busca es una proyección personal en vez de dar un servicio, un intercambio de comunicación, una ayuda a ese público ante el cual se encuentra. ¿Cuáles son las manifestaciones de esa soberbia? Hay muchas. Por ejemplo, no preparar un discurso. Bueno, ¿para qué? Si yo soy el number one de esta materia y solo con estar allí ya todos se van a quedar con la boca abierta. Es verdad, tú podrás conocer muy bien ese contenido y tener muchas ideas propias, pero si no trabajas esa comunicación a partir del público, del contexto y del sujeto promotor que te la encarga, estás condenado a fallar. De igual manera, fallaremos si no somos capaces de tener esa sensibilidad y esa capacidad de escucha para conocer de qué modo podemos hacer llegar esa información al público concreto, específico que tenemos, de la manera que él lo necesita. Evidentemente, cuando yo hablo de mí, no pasa nada, porque hemos dicho muchas veces que contar vivencias personales se engancha con el público. El problema fundamental es cuando yo hablo para mí, cuando a mí lo que me gusta es escucharme yo, no lo que pretendo es que los otros me escuchen y me entiendan y compartan. No, yo lo que quiero es quedarme bien conmigo mismo. Ese es un pecado capital de soberbia que tenemos que evitar, lo mismo que tenemos que evitar buscar el lucimiento personal o menospreciar al público o simplemente convertirnos o pensar que no somos un medio para el fin, sino que ese comunicador, nosotros, yo en primera persona, soy un fin en sí mismo. Pues ya está. Todo eso tenemos que evitarlo, tenemos que obrar con humildad, con sencillez, con autenticidad. Os aseguro, os digo de verdad, que este error no se perdona. Si pecáis de vanidad, de autosuficiencia, de soberbia, de prepotencia o de chulería ante el auditorio, esa comunicación está condenada al fracaso. De igual modo os digo que si estáis en un examen de oposiciones difícilmente podéis optar a una de las plazas que os den acceso a seguir trabajando en ese futuro profesional que planteáis. La humildad es un compañero imprescindible en vuestra comunicación, en vuestra carrera oratoria. De la mano de este pecado de soberbia, bueno, podríamos hablar de la ignorancia y la pereza, es decir, pues la ignorancia lo que hace es no prepararnos o no asumir el esfuerzo que supone plantearnos oportunidades y experiencias para seguir aprendiendo como oradores, es decir, para perder esa inexperiencia que nos coarta. Y cuando hablamos de pues, la ignorancia y cuando hablamos de la pereza, pues no asumir el trabajo que requiere pues, preparar un discurso, ¿no? Es decir, esos son los grandes males. Y de la mano de la soberbia viene otro que también tenemos que desterrar por completo, incluso la sola tentación de hacerlo ya nos compromete, la mentira. Nunca debemos mentir
al auditorio. Ser conscientes que se puede engañar a todos una vez en la vida. Se puede engañar a alguien durante toda la vida, pero no se puede engañar a todos durante toda la vida. Antes o después seremos descubiertos, ya sabéis que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, y esa merma, esa mancha, por pequeñita que sea, por insignificante que inicialmente nos pareciera, se convierte en fuente de sospecha exponencial que afecta a todo lo que hayamos dicho en nuestra vida. Una simple mentira pone bajo sospecha, pone como elemento negativo todo un discurso completo. Así que tenemos que evitarlo. Claro, diréis, hombre, ¿a mí cómo se me va a ocurrir mentir? Pues bueno, pues mentir, por ejemplo, es manipular al público, defender ante él ideas o engañarlo de una manera determinada para conseguir llevarlo a un punto en el que nos interese que él se encuentre. O también la tentación de la mentira aparece en muchas ocasiones en el turno de ruegos y preguntas. Cuando nos hacen esa pregunta clave que yo no había contemplado, cuando me falta ese dato específico que ellos me están preguntando, y esa soberbia, esa necesidad de quedar bien, de no quedar en evidencia, me lleva a inventarme ese dato, ¿no? A contestar pues algo. Entonces la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos porque es una verdadera pena que en ese momento final, cuando nos estamos acercando más al público y se crea ese caldo de cultivo de auténtica comunicación interactiva, metamos la pata y de esa manera tiremos todo el discurso anterior. Para que tengáis una imagen gráfica de lo que es una mentira, es como cuando hacemos con fichas de dominó una de estas filas que luego pues forman figuras y podemos jugar con ellas, ¿no? Si en un momento determinado tiramos una de ellas, todo cae. Poco a poco se van desplomando hasta que no queda nada. Tendremos que empezar otra vez de cero y resulta mucho más costoso. Así que evitemos las mentiras y si no tenemos otro remedio, pues oye, ser sinceros. Mira, pues este dato no lo tengo, yo voy a buscar la información, se la pasaré al promotor, al organizador del evento, os la mandaré por correo electrónico de la manera que sea posible para que esta información os llegue. Pero yo en este caso no os la puedo aportar y prefiero ser sincero. Y de esa manera el público lo comprenderá porque el público entiende que no somos omniscientes ni omnipoderosos, que no lo sabemos todo, que somos seres humanos como ellos y cuando se actúa con naturalidad, con honradez y con sencillez, la cosa funciona muy bien. Salvo que estéis haciendo una tesis doctoral y en el futuro tengáis pensado convertiros en presidente del gobierno o en algún cargo político de prestigio, el plagio no está admitido tampoco. Pero en este sentido sí que me quiero expandir un poquito más, porque cuando hablamos del plagio muchas veces nos da tirria, decimos, oh, ¿qué concepto más negativo? Pero hay una parte de positividad en el plagio, ¿no? En realidad las ideas no son de nadie. Es verdad que aquel que las encuentra por primera vez, por eso se patentan los inventos, pues tiene un tiempo prudencial donde puede aprovechar y explotar esa idea y lucrarse con ella. Pero en realidad, si las ideas fueran de personas concretas, el progreso no existiría, porque siempre avanzamos a partir de lo anterior. Es decir, no somos dioses, nadie crea de la nada, creamos a partir de lo que ya existe. ¿Cómo podemos estar disfrutando hoy en día pues de una tablet, por ejemplo? Pues porque de un iPad, pues porque anteriormente apareció Internet, apareció el teléfono móvil, apareció la televisión y todas estas tecnologías se van mezclando y van creándose nuevas ramificaciones que abren las vías a ámbitos de futuro y de desarrollo posteriores. En este sentido, tenemos que ser conscientes que por auténticos y genuinos que seamos, sin influencias no hay obras. Es decir, sin las ideas de los demás, yo no puedo elaborar, reforzar, consolidar y concretar mis ideas propias. Yo le debo a mi público transmitir mis ideas propias, pero no las puedo generar si no tengo antes claras cuáles son las ideas de los demás. Aquellas que comparto y aquellas con las que disiento. De ese cóctel yo voy a ser capaz de crear, pero no podré crear si parto de cero. En este sentido, me gusta un mensaje muy claro. He fusionado dos conceptos de dos pensadores y literatos importantes de España, Campoamor y Unamuno. Y entonces yo os diría que el plagio está justificado, es positivo, cuando el robo va acompañado de asesinato. Es decir, nos apropiamos de lo ajeno, pero para eliminarlo y crear algo distinto. En ese sentido estamos haciendo de verdad un paso adelante en el progreso. Siempre que seamos capaces de superar lo anterior con nuestras ideas propias, con esa mirada única, original, personal e intransferible que aportamos a ese conocimiento que ya existía a nuestro alrededor. No perdáis de vista que solo aquel
que tiene claro qué es una sirena y, perdón, que tiene claro qué es un pez y qué es una mujer, puede crear el concepto sirena, fusionando ambos. Ese es el principio que rige. Creamos, imaginamos a partir de la memoria. Y si no tenemos algo anterior, si la rueda no hubiera sido inventada o descubierta en la prehistoria, ahora no tendríamos coches, ni dentro de unos años tendremos coches que se conducen solos. O por lo menos serían de un modo totalmente diferente. Vamos a un tema capital, y no es solo porque es un pecado capital de la oratoria en esta charla de hoy, y es porque hemos hecho al principio una demostración práctica. Empezar mal un discurso es uno de los grandes errores que un orador debe evitar cometer. ¿Por qué? Porque en los primeros segundos en los cuales nos presentamos ante nuestro público, ellos que ya están allí, que ya han cumplido su parte, es decir, han asumido, nos han hecho un hueco en su agenda, se han desplazado, están ahí, pues ya lo han hecho todo, están a expensas de ver qué les ofrecemos. Entonces, esos minutos, esos segundos iniciales son determinantes, son claves para conseguir engancharlos, para conseguir hacerles sentir que han hecho bien estando ahí y que el discurso al que les vamos a enfrentar es harto interesante, es motivador, positivo y valioso. En realidad no existe una regla única de cómo empezar bien un discurso. Hay muchos recursos que funcionan. Pero sí, volviendo a la esencia de lo que estamos hablando hoy, de los pecados capitales, yo os voy a decir 3 cosas que debéis evitar, bueno, 3 más 1, que debéis evitar a la hora de empezar un discurso. En primer lugar, las disculpas. No empecéis un discurso disculpándoos. Es el momento clave, el más importante de vuestra comunicación. ¿Vais a hablar de lo negativo? O sea, ¿vais a dedicar esos minutos esenciales a hablar de lo que falla? Esto es como si en un cebo de televisión que tratan de engancharnos para un programa que va a empezar o una sección del programa nos dicen aquello que ha fallado, aquello que no ha salido como querían. Pues difícilmente aguardaremos a que empiece el programa. Tenemos que ser al contrario, proactivos, positivos y estimular la atención y el interés del público. A mí, aquí en estos puntos, pues yo sé muy poco, no sé nada de latín, pero hay una frase que me la he aprendido y que me gusta mucho y la voy a decir en latín para, pues eso, por aquello de la soberbia, ¿no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, excusa que no se pide refleja una acusación, una autoinculpación. Pues ya está. ¿Que hay algo que falla? Pues el que se tenga que dar cuenta se dará cuenta y el que no, pues no lo hemos puesto sobre aviso. Estará pendiente de lo que interesa, es decir, de lo que funciona bien. De eso se trata. Y sobre todo al principio, no lo hagáis. No lo hagáis porque estamos desestabilizando al público que está pendiente de ver si merece la pena o no, si justifica o no haber llegado hasta ese punto, hasta esa charla, su presencia allí, y no le vamos a echar un jarro de agua fría, que es decir, pues yo no soy la persona indicada, o fíjate qué voz tengo, o esto es un desastre porque están fallando los equipos técnicos. No, vamos a ir a motivar a lo positivo. Porque además el público es muy cuco, muy guzco, que dicen en Castilla, en Soria. Entonces, ¿cómo interpreta esa excusa no pedida inicial? Eso que estamos disculpándonos. Solo de 2 maneras. La primera, hombre, realmente esto es un fracaso. Esto está fatal, entonces no merece la pena que yo pierda mi tiempo con ello. Voy a hacer zapping mental, me voy a pensar en mis cosas porque a este tío o a esta tía no merece la pena escucharla. Esa sería la primera posibilidad. Pero la otra igual es incluso más peligrosa. Y la otra sería, este tío o esta tía está exagerando. Me está vendiendo esta moto para que yo se la compre y luego sorprenderme. Pensar que estas reflexiones se hacen a nivel emocional, a nivel afectivo, es decir, las percibimos como sensaciones, como percepciones afectivas. Entonces sentiremos un rechazo que no interpretaremos muy bien por qué, pero que se debe a esto. Nos ponemos un poco sobre aviso y estamos pensando de que este tío que se está disculpando y que aparentemente no tendría por qué disculparse, nos quiere engatusar más adelante. Nos hace sospechar y el público de esa manera se pone a la defensiva y difícilmente se abre a la comunicación. Y es que en realidad, os lo he dicho antes, solo existen 2 posibilidades. Si es verdad que ese fallo requeriría una disculpa, pues solo puede pasar 2 cosas. Que el público se dé cuenta de ese error, bueno, pues bueno, si queremos en una zona desértica del discurso que no tenga mucha importancia, pues mencionarlo, pues ya está, y si no, no pasa nada, el que se dé cuenta, se da cuenta y ya está, y los que no se dan cuenta, insisto, no tenemos por qué ponerlos en cuestión. Pero desde luego que sea al final y no al principio donde vamos a estar levantando la liebre para que ellos estén pendientes todo el rato de lo que hemos dicho que podía fallar. Porque de esa manera lo que hacemos es retirar el foco de lo que es realmente importante. Mi idea central, mis ideas principales, el entusiasmo con que yo defiendo esa causa, es decir, todo aquello que me acerca a la finalidad del discurso.
En este sentido, tampoco debemos comenzar un discurso prometiendo la Luna y parte de Venus. Es decir, no vamos a ofrecer a crear falsas expectativas. Yo no puedo decir que cuando acabe esta charla tú vas a tener 100 millones de euros más en tu banco. A no ser que yo los tenga, los voy a repartir para cada una de las personas que estén asistiendo a la charla, ¿no? Que no creo que sea el caso. Es decir, el elogio desmedido, las promesas que no vamos a cumplir, las primicias irreales. Tengo una notición que es la bomba, que no lo sabe nadie en España. Y vamos y decimos lo que ayer salió en todos los medios de comunicación. Dice, bueno, pues lo que has hecho es jugar conmigo. Es verdad que me has despertado la curiosidad, es verdad que me has enganchado, que me has atraído, pero cuando ha llegado la verdad, pues me has defraudado. Esto es algo que los publicistas sabemos muy bien. Si tú anuncias un producto, le otorgas unos valores y unos atributos que son la leche y que resultan especialmente atractivos para ese segmento de población al cual te diriges y cuando prueban el producto no los encuentran, no solo has perdido una oportunidad de ganar un cliente fiel, sino que has ganado muchas quejas que además con las redes sociales, el acceso que tenemos los públicos actualmente a mostrar nuestro descontento, se va a ir en contra de la imagen de la marca. Es decir, no debemos hacerlo, no debemos prometer aquello que no podamos cumplir. ¿Por qué? Porque generaremos frustración y, consecuentemente, sensación de haber sido engañados y o sensación de haber sido, sensación de tristeza, de estar entristecidos por haber perdido esa oportunidad de comunicación y por haber sido manipulados. Tampoco os recomiendo utilizar el humor al principio. ¿Y por qué no os lo recomiendo? Hombre, no porque sea un elemento negativo, porque realmente si conseguimos hacer reír al público es algo muy positivo, está muy bien. El problema es que asumimos un gran riesgo. Es decir, cuando basamos nuestro arranque de la comunicación en hacer reír al público, pues puede ocurrir que no lo hagamos. Y sobre todo porque aquí sí que estamos hablando de un elemento muy caprichoso. El humor, sobre todo cuando hablamos de un humor para grupos, pues depende de muchos factores imponderables que no podemos llegar a controlar nunca al 100%. Entonces, sobre todo si el orador es un orador desconocido, que no tiene un bagaje experimental, que no tiene otras relaciones de comunicación con ese público, cuesta mucho y es un riesgo excesivo hacer reír en el primer golpe, en la primera frase. El público está a la expectativa e incluso lo que en otras ocasiones ha sonado hilarante y destornillante, pues en una situación determinada pues puede quedar frío, soso o simplemente pues, prescindible, ¿no? Entonces, además volvemos a esa percepción psicológica que decíamos antes, ¿no? Es decir, cómo el público percibe emocionalmente esas realidades, sobre todo al principio, que todavía se está formando esa imagen mental del orador y del acto de comunicación al que está asistiendo. La primera es lo que os he dicho ahora, pues no me hace gracia, pues esto es una sosada, pues va a indiferencia, el público no se ríe. La sensación de desasosiego que tiene el orador a partir de ese momento, que había centrado todo su esfuerzo en seducir al público en ese golpe de humor de inicio y se encuentra sin él, está desprotegido y se va a poner bastante nervioso, especialmente cuanto mayor sea su inexperiencia o su falta de preparación. Por eso no es recomendable. Pero es que, en segundo lugar, la valoración inconsciente que el público puede hacer de nosotros es, este es un graciosillo, este es un chisposo, ¿sí? Me ha hecho gracia, pues me he reído, pero ¿qué tiene de aportarme de este tema tan serio al que yo venía a formarme o a prepararme o a tener las ideas mucho más claras? Entonces, ese sello inicial de tipo un poco insensato, graciosillo, chisposo, superficial o payaso, no nos interesa. Que luego surge y brota espontáneamente porque estamos hablando de corazón a corazón y causamos esa sonrisa al alma que nos interesa, perfecto, lo aprovecharemos. Pero centrar nuestros recursos iniciales en conseguirlo, yo no os lo recomiendo. Es bastante fácil que caigamos en un error de bulto. Os decía que otra manera de empezar mal es con problemas técnicos. Y esto, ojo que los carga el diablo. Tanto las ayudas visuales, los micrófonos, ya lo habéis visto hace un rato, pues la megafonía, por supuesto, pero también los aires acondicionados, los proyectores, las diapositivas, las conexiones de teleconferencias, todo este tipo de elementos, si los necesitamos, tenemos que asegurarnos al 100% nosotros y el equipo técnico del sujeto promotor que funcionan perfectamente. Incluso unos segundos o unos minutos antes de que vayamos a empezar, insistir y probarlo por enésima vez si hace falta para garantizar que no va a fallar nada. Y en la medida de lo posible, si vamos a depender mucho de ellos, contar con un apoyo, con un ayudante, con un técnico que sea el que se encargue de esa responsabilidad para que nosotros como comunicadores estemos más liberados y no nos veamos tan obligados a estar nerviosos, ¿no? o a diluir nuestra atención y nuestro esfuerzo entre estos elementos adicionales. Simplemente a modo de enumeración de cosas que podemos utilizar para comenzar bien un discurso, pues podríamos
explicar las causas o los motivos del tema que vamos a tratar, mostrar un objeto, lanzar una pregunta, un misterio al auditorio, apelar a la nostalgia, aquellos elementos del pasado que ellos comparten como grupo y que tienen alguna relación con el contenido que vamos a tratar, afirmar o referirnos a aquello que de verdad interesa al público, hacer una afirmación sorprendente, insisto en lo que os decía antes, sin crear falsas expectativas, porque después explicamos en qué se basa esa afirmación sorprendente, dar una definición con cierta gracia, citar a un famoso o a alguien, a una celebridad que tenga prestigio, contar anécdotas personales, utilizar la actualidad, la noticia más reciente para vincularlo a lo que vamos a contar, utilizar ejemplos, subgéneros oratorios, una narración, una descripción, una fábula, un paralelo, cualquier recurso de este tipo funciona muy bien, y en la medida de lo posible darle ese barniz de informalidad al comienzo, es decir, ese comienzo tiene que ser quizá la parte más natural, más espontánea. Esto significa que no esté preparada y que no tengamos claro lo que vamos a decir, pero sí que es verdad que lo tenemos que vivir con mucha energía positiva, con mucha verdad, que salga de nosotros de la manera más natural y más sencilla y suave posible. Para empezar también un consejo práctico. Qué bueno que estoy aquí. Pensar eso y sentirlo. Y de esa manera, sin daros cuenta, sonreiréis o por lo menos veréis una imagen corporal, un lenguaje corporal fresco, positivo, atractivo, inspirador y que mueve a la escucha del público. Es decir, imaginaros no, sentir, visualizar que eso va a salir bien y estar satisfechos, entusiasmados con esa oportunidad de comunicar que tenéis ante vosotros. Repartir miradas al público. Ellos han venido a veros, a verte a ti, a escucharte, pero tú también has venido a escucharlos a ellos. Entonces tienes que demostrarles que esa bidireccionalidad es real. Mira al público. De acuerdo que a lo mejor si estás ante una sala de 200 personas no puedes mirar uno por uno a todos. Y a lo mejor si estás ante una sala pequeñita de 20, pues te da un cierto respeto o vergüenza inicial ir haciendo esa mirada detenida a cada uno de ellos. Pero por lo menos distribuye miradas entre toda la sala, entre todo el auditorio, para que ellos se sientan representados y sientan que realmente esa comunicación va dirigida a ellos y que no es algo pues estándar, ¿no? Y por lo tanto deshumano. Y sobre todo, concienciate y siente que quieres hacer bien ese discurso. El último pecado capital del que os quería hablar, al margen de que luego si queréis me hacéis alguna pregunta y yo os la aclaro, es falta de escucha. No escuchar es un problema real, actual, que sufrimos toda la sociedad. Tenemos tal flujo de información, tenemos tantas redes y tantos canales de comunicación a nuestro alcance, podemos contar las cosas de tantas maneras y pecamos de esa soberbia que os decía al principio, de esa necesidad del like, del me gusta de los demás, que nos preocupamos solamente de emitir información. Pero ese emitir información lo que hace es colapsar la atención y exigir a los demás un sobreesfuerzo para discernir qué es lo valioso, qué es lo útil y qué es lo que a ellos realmente les afecta o les motiva o les puede venir mejor. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es escuchar al público, decir las cosas que ellos necesitan oír como las desean oír y como les viene bien oírlas, para conseguir esa finalidad que nosotros buscamos, que es beneficiosa para ellos. Pero si no lo hacemos así, difícilmente podremos triunfar. Si yo no escucho a mi público, no voy a ser capaz de interpretar cuando estoy hablando con ellos qué partes se entienden bien y qué partes no han quedado claras. Si yo no soy capaz de recibir esa información, ese feedback, difícilmente podré poner un ejemplo clarificador que refuerce ese mensaje que es tan importante para que la idea central de mi discurso no caiga en saco roto. Es decir, la realidad es que no podemos mantener esa percepción o esa inercia de juxtaponer monólogos, sino que tenemos que conversar con el público. Yo emito una información, soy el experto encomendado para llevar a cabo esa acción y ellos me transmiten también información. Y sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, escuchar muy bien qué se os pregunta, o en un examen oral, tener muy claro qué se os está preguntando. Y si no es así, repreguntar vosotros hasta tener claro qué tenéis que contestar de aquel bagaje cultural de conocimientos que tenéis a vuestro alcance. Recordar que aunque escuchamos con las orejas, también escuchamos con los ojos, mirando, entendemos muchas cosas a través del lenguaje corporal de los demás y sobre todo escuchamos con el corazón. Y ese corazón es el que nos permite intuir cuando las cosas funcionan mal, mejor y por dónde pueden ir los tiros a la hora de relacionarnos con ese auditorio o con otras personas. De esta manera, si yo tengo en cuenta a mi público, si yo lo conozco, si yo adapto mi mensaje, mi información
y soy capaz a través de ese conocimiento del público de ampliar mis ideas propias, de desarrollarlas de otra manera más adecuada para ese target al que me dirijo, yo lo que estoy haciendo es ser mejor orador, pero al mismo tiempo lo que estoy haciendo es aprender y crecer profesionalmente como orador, pero también personalmente. Estoy siendo, perdonad, estoy siendo mejor profesional y mejor persona. Estoy desarrollando todavía más ideas propias, matizando esas que yo tenía en las cuales creo. Es decir, aparte de ser un mejor orador, lo que estaré también potenciando es mi preparación remota y es decir, estaré creciendo pues mucho más. De esta manera ya habéis visto cómo los pecados capitales son sombras, pero detrás, encima o delante de cualquier sombra siempre hay una luz. Y precisamente esas luces son las que nosotros tenemos que seguir. Todos esos elementos, esas contraposiciones positivas que son en las que nos tenemos que esforzar para alcanzar el éxito y la eficacia oradora. Dicho esto, si tenéis alguna pregunta, podemos empezar a contestarla. ¿No hay nada, chicos? ¿Todo claro? Vale. Pues una postilla final, ya que estamos, pues por no terminar así en abrupto, ¿no? Otro error que tenéis que evitar es la falta de iniciativa. Es decir, cuando de verdad queráis conseguir algo, tenemos que abrazarlo de todas, ir a por ello. Entonces, aprovechar, os decía antes, la experiencia es un punto de partida. Cualquier oportunidad, no os quedéis con el resquemor de no... Es preferible fallar por haberlo intentado que no saber si hubiésemos fallado por haberlo dejado de intentar, ¿vale? Entonces, en oratoria, a por ello siempre. Creo que hay una pregunta. Yo no te lo recomiendo como recurso. Está muy bien si surge, y hay personas que son muy graciosas, pero porque son así. Y entonces, si el público se ríe y esa risa, esa distensión es coherente, tiene sentido con la comunicación que tú estás llevando a cabo, es fenomenal. Crea unos vínculos, unos lazos afectivos, una corriente de simpatía y una conexión con el orador que viene muy bien. El problema es forzar esa realidad, buscarlo. Dices, vale, es que yo soy monologuista y tengo ese don y sé interpretar. Pues bueno, pues incluso en ese caso, probablemente esa parte de monólogo que tú incluyas en tu discurso va a ser la que suene menos natural y espontánea. Es decir, si tú eres simpático, si tú eres divertido, si tú eres alegre, es fenomenal. Tienes un talento, tienes un don que te va a venir muy bien para la comunicación. Ahora bien, buscar ese humor como un recurso en sí mismo siempre es sinónimo de riesgo. Y en el mejor de los casos conseguirás hacer reír, pero asumes ese riesgo. Lo que tienes que estar preparado, si decides asumirlo, que al final es una decisión tuya que debes tomar en función de tus estudios previos y de esa finalidad y ese conocimiento del público del que hablamos, si asumes ese riesgo tienes que estar preparado para que pueda fallar y que no pase nada si el público no se ríe. A mí me ocurre a veces, doy una charla con el mismo guión, la doy un día en un sitio y al cabo de una semana voy a otro sitio y no la repito porque siempre es distinta, pero parto de la misma base de las mismas ideas. Y a lo mejor en el primer caso pues se te ocurrió un comentario, una gracia, que en ese momento pues el público se destornilló, se despiporró y se lo pasó muy bien con ella, la intentas incluir en la sesión de la semana siguiente y ahí no se ríe ni el caco. Bueno, si realmente no has echado toda la carne del asador y no has dicho que ibas a hacer un chiste buenísimo y que se iban a reír hasta, pues bueno, no pasa nada, simplemente un comentario que se queda ahí. Y lo dicho, más importante que la carcajada en cuestiones de eficacia de comunicación oral es la sonrisa del alma, es decir, esa conexión, ese buen rollo, esa diversión, ese animarse y pasarlo bien, eso sí que es fundamental, eso sí que es un objetivo en sí mismo. El humor, pues es una circunstancia que surge, que nos viene muy bien, pero mejor no ir a buscarla. Sí, sí, sí. Vale, la pregunta es que en el apartado que hemos tratado de cómo ser conscientes de nuestros límites, la pregunta es cómo superar el miedo escénico. El miedo escénico, pues se supera saliendo a escena. Es que no hay otra. Es decir, ahí el miedo escénico es un problema. A ver, salvo algún caso patológico, que lo podría haber, pero que son escasos, y eso pues tendrías que ir a un profesional, a un terapeuta que te ayude con un planteamiento personalizado para ti. La realidad es que la mayoría de las personas de a pie, de los ciudadanos de a pie,
que tenemos miedo escénico es miedo a lo desconocido, es decir, miedo a enfrentarnos a una situación que nos impone, pero fundamentalmente porque no lo hemos hecho nunca. Si tú a un niño de 2 o 3 años lo acostumbras todos los días de su vida a salir un ratito delante de un escenario, a hacer teatro, a jugar con mucha gente a su alrededor viéndolo o a hablar, pues ese niño no va a tener miedo escénico nunca. En ese sentido, todos somos niños hinchados de tiempo. Aquello que no hemos trabajado, que no hemos experimentado, que no hemos vivido, nos genera pues, problemas. Entonces vamos a ir venciéndolo. De acuerdo, igual es demasiado una terapia de choque, decir, pues bueno, voy ante un público de 500 personas, pero poco a poco ir acostumbrándonos, ir entrenándonos, ir haciendo reuniones donde nos expongamos a esa escenografía, a esa presencia escénica y poco a poco ir rompiendo esos límites que nos agarrotan y lanzarte y querer hacerlo. Insisto, aquí tan importante como la decisión, la voluntad de querer hacerlo es la voluntad y creértelo. Es decir, yo quiero hacerlo de verdad. Y querer hacer las cosas de verdad implica asumir sacrificios y pasarlo mal. Pero cuando el objetivo que persigues merece la pena, si tú vas mirando a ese objetivo, vas a asumir, vas a estar en condiciones de ir superando esos momentos desagradables, esas intranquilidades y poco a poco ir ganando experiencia en ese terreno. No queda otra que lanzarte y trabajarlo, igual que ocurre con el miedo oratorio. Conocer por qué se produce y a partir de ahí enfrentarte a él cara a cara, sin miedos y sin barreras. Mucho. Bueno, ese es uno de los errores que tenéis que evitar. Y muchas veces viene de la mano de la soberbia. Un ejemplo muy claro. Pues yo me voy a poner los pendientes más ostentosos, más caros, con diamantes, con no sé qué, y que llaman la atención allá por donde voy. Pues si el público está pendiente tanto de tus pendientes que no escucha lo que dices, la has pifiado, amigo o amiga, me da igual. Es decir, la vestimenta tiene que ser acorde con la situación, acorde con el discurso, acorde con el público al que te diriges, sobre todo, acorde con tu personalidad. Estamos hablando de ser nosotros mismos, pero claro, nosotros mismos vestimos de muchas maneras diferentes. En casa podemos estar en calzoncillos y con una camiseta rota y no pasa nada porque estamos en nuestro refugio del guerrero, pero nunca iríamos a una entrevista de trabajo vestido de esa guisa, es evidente. Cuando nos presentamos ante el público, ser naturales, ser vosotros mismos, pero teniendo en cuenta cómo le gusta a ese público que la gente se relacione con ellos. Si tú vas a una reunión de brokers que se pegan todo el santo día trabajando con corbata, con americana y con unas normas de vestimenta bastante definidas, pues ir ahí con un atuendo grunge o con unos pantalones rotos, una cresta y una camiseta de un grupo rock, pues no es la manera más adecuada de sintonizar con ellos a priori, ¿no? Y sobre todo el vestuario te tiene que facilitar las cosas. Es decir, tú llevas una cola de novia en tu vestido que hace que no te puedas mover por el escenario fácilmente, pues te has limitado. O si tú llevas unas pulseras tantas que hacen tanto ruido que el micrófono chirría cada vez que hablas, porque lo estás sosteniendo, pues te ha generado un problema adicional que no merece la pena. O cuestiones menores, pero que tienen su punto de importancia. Oye, pues es que tengo caspa o tengo un problema en la epidermis puntual, pues bueno, no te pongas ropa oscura, porque se va a notar mucho más en las primeras filas tu problema. O sales en televisión, pues evítalo. Ya está. O yo estoy gordo, he echado tripa, pues es que el traje que llevo está a punto de estallar. No te digo que te pongas una faja porque vas a sufrir mucho, no merece la pena. Pero ponte un vestido, un traje más holgado que te permita estar cómodo. Al final tienes que estar tú cómodo y tienes que hacer que tu público esté cómodo con esa imagen que proyectas y transmites. Bueno, yo siempre abogo porque ser honesto es bueno siempre. Es verdad que una oposición, un examen oral, es una circunstancia muy especial de comunicación. Entonces la dejo un poco apartada y ahora hablaré de ella. En condiciones normales, ante una comunicación oral convencional, que no sea un examen, siempre ser sinceros. En ese turno de ruegos y preguntas, explicar esos límites. Oye, pues esto no lo domino y ya está, lo contáis. Es verdad que si sois capaces de aportar una dosis de conocimiento adicional a esta pregunta, el público os va a valorar. A lo mejor no tenéis el dato exacto, pues yo que sé, que os han preguntado de cuánto ha subido el paro en los últimos 3 meses en España, no conocéis ese dato, que es la información que ellos os buscan, os piden, pero sí que conocéis que la tendencia es alcista, que ahora precisamente en el mes de enero ha vuelto a aumentar el desempleo en este caso por el tema de la Navidad, todas estas cosas, pues puedes dar esa información
que no es la que te piden, pero que sí de alguna manera aporta un plus, un elemento adicional que enriquece al público. Eso sería una buena fórmula de hacerlo. Y luego, lo dicho, comprometerte y cumplir ese compromiso a que la información la vas a aportar. Eso está muy bien. Aparte de esto, estamos en un examen, nos la jugamos, nos están puntuando. Pues yo ahí sí que no, yo la honestidad siempre es buena, ¿no? Pero también es verdad lo que os decía al principio, evitar las disculpas al principio. Es decir, si yo planteo, me hacen una pregunta, la primera, yo digo, pues no estoy seguro de que sepa la respuesta, pues probablemente el examinador que tiene que escuchar después 200 respuestas similares, pues puede desconectar. Entonces ahí sí que a lo mejor habría que lucharlo un poco más y enmascarar de alguna forma esa realidad y un poco pues, luchar como un gato panza arriba para darnos la vuelta, ¿no? Y tratar de buscar en ese enunciado aquellos 2 o 3 elementos que nos permiten dar una respuesta que no es exactamente la que nos dan, pero que sí que hace ver que no desconocemos por completo la materia. Y bueno, pues si me preguntan el índice del paro y no lo sé, pues lo que decía antes, pues sé lo que es el paro, sé lo que es un indicador, una ratio económica, hablo de estos elementos y por lo menos estoy demostrando que no es que sea un cero a la izquierda, sino que en ese caso pues he pinchado. Y a lo mejor eso nos permite que nos hagan una segunda pregunta y si ahí ya sí que la dominamos, pues hemos conseguido superar ese problema. Pero insisto, es en esos casos especiales donde la comunicación oral es más un reto de valoración de los conocimientos del orador, que sería una casuística muy especial, pero que realmente es la que a vosotros en este caso os afecta. Bueno, chicos, pues dicho esto, está todo terminado para la clase de hoy y al mes que viene nos volvemos a ver con, creo que en esa sesión hablaremos sobre la naturalidad y cómo tener algunos recursos y consejos para poder ser uno mismo ante el auditorio. Nos vemos entonces. Venga, gracias.